Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. ¿Alguna vez has dormido tanto tiempo que sabías que ya era hora de levantarte, pero aún así no podías forzar tus ojos a abrirse? Si lo has hecho, conoces la sensación de poder percibir tu entorno, pero aún así no puedes verlo con unos ojos que simplemente se niegan a abrirse. Sabes que estás en casa, en tu dormitorio, y que el sol está irrumpiendo a través de las persianas de la ventana, porque puedes ver la luz a través de tus párpados. Puedes escuchar el canto de un pájaro fuera de tu ventana en el árbol que está en el patio trasero. Escuchas el familiar sonido del horno encendiéndose y eventualmente apagándose. Gradual y reluctante, te das cuenta de que no importa lo que hagas, no puedes volver a dormir y que más vale que te levantes. El mundo parece desvanecerse mientras abres los ojos. Yo me desvanecí a un estado consciente de manera similar, pero no fue en una agradable mañana soleada, sino en una oscura y solitaria noche en un lugar desconocido. Después de un poco de sacudidas de cabeza y aclarando las telarañas, comencé a reconocer dónde estaba. Era la intersección de un camino de condado y una carretera de 2 carriles, a poco más de 1 kilómetro de mi casa. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo aquí, solo y a pie, tan tarde en la noche. Cuando un coche pasó junto a mí, miré la carretera usando sus luces delanteras. Mi coche no estaba en ninguna parte a la vista. Me dije a mí mismo, ¿qué diablos, Ken? Más vale que empieces a caminar. Tal vez puedas entender todo esto en el camino a casa. Cuando aparté un mechón suelto de mi flequillo de mi cara, pensé que mi brazo parecía un poco transparente. Tiene que ser la oscuridad y tu cabeza jugando trucos, no puedes estar. Levanté la mano entre mi cara y la farola unos 100 metros hacia atrás, en dirección a la intersección de la que me estaba alejando, y parecía que veía la luz a través de mi mano. No puedes ser transparente, tonto. Debes haberte golpeado la cabeza, eso podría explicar algunas cosas. Me toqué la cabeza con ambas manos, pero no sentía dolor ni magulladuras, y no había sangre en ellas cuando las aparté. Vuelve en sí, amigo, concéntrate, ¿cuál es la última cosa que recuerdas? Descubrí que hablar en voz alta conmigo mismo siempre me ayudaba a pensar las cosas mejor, ya que ralentizaba mis pensamientos lo suficiente, como para poder detectar cualquier error y corregirlo. Comencé a repasar los últimos pedazos de mi vida, e intentar organizarlos en una línea de tiempo coherente que explicara por qué estaba aquí. Para cuando llegué a la esquina de la calle sin salida donde vivía, había reconstruido que estaba camino a casa desde el trabajo, y había pasado por la iglesia para dejar algo, o recoger algo. Estaba camino a casa desde la iglesia, lo que me llevaría a esa intersección, pero debería ser alrededor de las 5:30 de la tarde de un febrero. No en medio de la noche a finales de marzo o principios de abril, como estaba suponiendo, porque había estado mirando el césped verde oscuro de la primavera y las flores. Calculé que debían ser al menos las 2 o 3 de la mañana. Por la cantidad de tráfico que pasaba por las calles por las que caminaba hacia casa. Esto simplemente no tenía sentido, pero, entonces de nuevo, no tenía sentido que un hombre, con sombrero de vaquero, estuviera sentado en mi porche en medio de la noche. Ken Goodman, supongo, llegas justo a tiempo, me dijo en un tono con un ligero acento del oeste. ¿Quién eres tú y qué haces en mi porche a estas horas de la noche? Continuó con su manera relajada. La descripción más simple es que soy tu guía espiritual. Mi nombre es Tom, y estoy esperando aquí, por ti. Sé que es mucho que asimilar, pero confía en mí. Se pone peor, o más profundo, dependiendo de cómo lo tomes. Por favor, siéntate conmigo un rato, tengo mucho que contarte antes de que entres ahí. No sé quién te crees que eres, pero estoy entrando ahora mismo con mi esposa. Estoy seguro de que está preocupada por dónde he estado. Tom me interrumpió, pero tú tampoco estás exactamente seguro de dónde has estado, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Es lo que estoy tratando de decirte, estoy aquí para ayudarte a hacer la transición a tu nueva existencia. ¿Mi nueva qué? Pregunté incrédulo. Está bien, no hay una forma fácil de decírtelo, así que lo diré directamente. Es impactante, ¿estás listo? Prepárate. Estás muerto. Lo dijo con una expresión completamente seria que le daba credibilidad a sus palabras. Estás completamente loco. Estoy aquí parado en mi césped delantero en medio de la noche hablando con un lunático. Creo que necesitas irte ahora mismo. Temía por la seguridad de mi familia, así como por la mía. De acuerdo, respondió calmadamente, si eso es lo que quieres, me iré. Sin embargo, primero creo que necesitas responderme una simple pregunta, ¿te parece justo? Está bien, ¿cuál es tu pregunta? ¿Dónde están tus pies? Miré hacia abajo donde deberían estar, pero no estaban allí. En algún lugar alrededor de mis rodillas, simplemente desaparecían. ¿Qué diablos? En términos simples, eres un fantasma. Hizo una pausa para darle énfasis. Preferimos pensar en nosotros mismos como buscadores sagrados de la vida después de la muerte, o BSVDM, para abreviar. Centrándome en la palabra sagrado, pregunté tímidamente, ¿eso significa que hay un Dios y que voy a? Oye,
No puedo responder esas preguntas, obtendrás las respuestas pronto. Digamos, simplemente, que si estuvieras totalmente y sin tapujos en la lista para visitar al viejo señor Fuego y Azufre, no estarías aquí, pero tu destino tampoco ha sido totalmente decidido. Odio usar la vasta simplificación de que esto es tu última prueba, pero lo que hagas antes de que te llamen al juicio final podría marcar una gran diferencia. Sin embargo, la razón principal por la que estás aquí es que se te necesita aquí. No conozco el futuro, en su mayoría porque cambia, y solo he sido informado sobre el pasado reciente en cuanto a por qué estás aquí. Sin duda, solo puedes recordar fragmentos y pedazos de tu último día, que fue hace casi 4 meses. ¿Por qué no volviste antes? Te preguntas, simple, no se te necesitaba entonces. Algunos eventos necesitaban ocurrir antes de que regresaras. No organizo estas cosas, y podría intentar hacerlo sonar todo zen con mensajes misteriosos y crípticos, pero me gusta mantener las cosas simples. Algunos de esos eventos comenzaron antes de que murieras. Una razón por la que no puedes recordar mucho sobre el día en que te moriste, es que es simplemente demasiado doloroso. Voy a repasarlo rápidamente contigo, como arrancar una tirita. Después de que termine, los recuerdos volverán corriendo, así que prepárate, esto no será fácil para ti. Ese día saliste del trabajo como cualquier otro día laboral, pero recordaste que tu esposa con quien estuviste casado 3 años, Becky, iba a estar en una reunión del comité de la iglesia hasta las 5:30. Cuando saliste un poco temprano, y considerando la estúpida pelea que tuvieron la noche anterior, decidiste sorprenderla en la iglesia y llevarla a una cena agradable. Cuando llegaste a la iglesia a las 5:05, había tan pocos coches allí que creíste que la reunión debía haberse cancelado, pero su coche seguía allí, así que entraste. Después de saludar a la secretaria, ella te informó que Becky estaba en el gimnasio, preparándolo para una pequeña cena esa noche. Mientras caminabas hacia el gimnasio, comenzaste a llamarla, pero escuchaste gruñidos y otros sonidos amortiguados que te hicieron contener la lengua. Siguiendo esos sonidos, la encontraste sentada en la encimera de la cocina, junto a Jim Flanagan, el nuevo chico de la iglesia, en una situación difícil de explicar hasta para el señor Fuego y Azufre. Sí, estaban a punto de tener sexo, y pronto lo habrían hecho, si no hubieras entrado tú en ese momento. Te dije que me gusta mantener las cosas simples, aclara muchos malentendidos potenciales. Fue entonces cuando te aclaraste la garganta y le dijiste enojado, vine a buscarte para cenar, pero parece que ya has estado comiendo más de lo que deberías. No te molestes en volver a casa. En una iglesia de todos los lugares. Saliste tan repentinamente como habías aparecido para ellos, y escuchaste cómo te llamaba para que regresaras. Saliste y te metiste en tu coche, todavía aturdido por el shock. Te metiste en tu coche y te dirigiste a casa, cuando otro coche, conducido por un borracho, pasó el alto y te mató. Por cierto, él tampoco lo pasó muy bien. Se fue al sur para una visita a largo plazo, muy al sur, si sabes a lo que me refiero. Me guiñó un ojo antes de que me cayera la ficha. Todo me vino de golpe, el dolor de encontrarlos, el dolor del accidente mientras yacía allí muriendo, y la indignidad que sufrí mientras esperaba a que llegaran la policía y los paramédicos, mientras Becky lloraba desconsoladamente diciéndome cuánto lo sentía. Su blusa aún estaba desabotonada torcida. Recordaba ver a ese idiota de pie mirando toda la escena. Juro que me lanzó la sonrisa de acabó de tener sexo con tu esposa, más de una vez. Un par de personas más de la iglesia salieron, ya que estaba a menos de 250 metros de allí. Los policías llegaron y empujaron a la multitud para administrar los primeros auxilios. Intenté gritar, pero no creo que fuera tan alto como pretendía. Cuando grité, mantén a esa mujerzuela adúltera de mi esposa y a su amante lejos de mí, todos lo escucharon. Aunque lo supe por las expresiones en sus rostros, y el hecho de que Becky se derrumbó sollozando fuerte. Ahora todo ese dolor, sufrimiento, humillación y 1000 emociones negativas más me inundaron. Como un tsunami estrellándose contra la orilla. Dejé escapar lo que podría describirse como un aullido de dolor que podría despertar a los muertos. Luego me pregunté si había despertado a otros BSVDM. No tan alto, Ken, podrían escucharte. O bueno, tal vez eso sea algo bueno. Para los vivos, eso sonó como un gemido fantasmal. De ahí los vivos obtuvieron la idea de todo ese asunto. Si escucharon eso, uno de ellos podría estar mirando por la ventana para ver qué causó ese ruido. No pueden escuchar nuestro nivel normal de hablar o incluso gritar, bueno, la mayoría del tiempo. En realidad, no escucharon el gemido, tanto como podrían haber sentido el dolor que liberaste cuando lo hiciste. Para futuras referencias, si quieres ser escuchado, recuerda ese momento, revívelo. Siente todo el dolor de ese momento y luego dejas salir todo como acabas de hacer. Si ellos, los vivos, están lo suficientemente callados o receptivos, te escucharán. Recordé que me metieron en la ambulancia, después de que los bomberos tuvieran que usar las tenazas hidráulicas, para sacar lo que quedaba de mi cuerpo destrozado de mi coche.
Recuerdo que lloraba, no por el dolor, sino por el dolor del corazón de la traición, que me dolió mucho más. Recuerdo perder la voluntad de vivir y me dejé ir en la ambulancia. Luego, hubo un gran vacío hasta el desvanecimiento. El movimiento de las cortinas en la ventana delantera llamó mi atención. Era ese hijo de su madre de Jim Flanagan, estaba viviendo en mi casa con mi esposa. Estaba en shock, no pude hacer nada al respecto entonces, pero ahora, su trasero era mío. Salté del lugar donde había estado arrodillado y gimiendo en mi césped delantero, y corrí hacia la puerta principal. Traté de abrirla, pero simplemente atravesé. Allí estaba él, inclinado sobre un pequeño macetero que estaba frente a la ventana, mirando de un lado a otro buscando la fuente del ruido. Caminé detrás de él y le di una patada en el trasero tan fuerte como pude. Bueno, tal vez lo viste venir, pero yo era un ser no corpóreo, recién reformado y muy emocional, y habiendo sido sólido toda mi vida, esperaba conectar, o al menos sentir el retroceso, mientras él se dirigía de cabeza hacia la ventana. En cambio, simplemente di vueltas en un torbellino etéreo. Demonios, ni siquiera podría haberlo pateado, no tengo pies. Tom estaba riendo en la puerta. Y Jim simplemente se puso de pie y tembló como si un escalofrío le recorriera la espalda. Probablemente, fue la brisa que salía de mí, mientras giraba rápidamente durante lo que parecieron 20 segundos. Luego se encogió de hombros y pasó directamente a través de mí, como si no estuviera allí. Bueno, supongo que no estaba allí, para el de todos modos. Lo seguí de vuelta a mi antigua habitación, pero Tom me detuvo. Espera un momento. Aún tenemos algunas cosas de que hablar antes de que hagas algo. Lo primero que debes recordar es que has estado muerto durante bastante tiempo. Y Becky nunca ha sido una persona para estar sola durante mucho tiempo. Esa es parte de la razón por la que cayó en los brazos de Jimmy en primer lugar. Solías pasar mucho tiempo en el trabajo, ganando ese gran salario y preparándote para la próxima promoción. Ella se metió en algunos trabajos de la iglesia para llenar su tiempo y Jim vio su oportunidad. Si no lo habías adivinado, ha hecho este tipo de cosas antes, y por eso estás aquí. ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? Quiero decir, ¿por qué estoy aquí? Estás aquí para evitar que Jim se aproveche de Becky. Diría que es un poco tarde para eso, Tom, respondí sarcásticamente. No así, tonto, él solo está por aquí ahora por el cheque del seguro y el acuerdo del borracho que te golpeó. Tan pronto como pueda poner sus manos en ese dinero, que debería ser más de $500,000 después de la parte del abogado, va a dejarla en la estacada. Pensé que no conocías el futuro. Te dije que no conozco el futuro porque puede cambiar, y en este caso, tú puedes cambiarlo. Diría que ella se merece lo que le pasa, ¿no crees? La que traiciona, es traicionada, ya sabes, ese tipo de karma es el mejor. No es mi decisión, Ken. De cualquier manera, tienes que quedarte por aquí un tiempo antes de la llamada al juicio, haz lo que creas correcto. Esto va a ser terrible, tengo que quedarme aquí y ver impotente a mi esposa y a su amante vivir en mi casa. Y vivir lo que debería haber sido mi vida. Probablemente, esté ahí dentro, acostándose con ella en este momento, en mi cama. ¿Cuánto tiempo debo soportar este dolor, además de toda la otra basura por la que he pasado? Como dije, no estoy seguro del futuro, pero creo que el pago del seguro llegará en unos 30 días. Genial, simplemente genial. No me extraña que los fantasmas giman de dolor y traten de asustar a los vivos. Es lo único que pueden hacer, porque están heridos y enojados y... Ahora, Ken, hay algunas cosas más que debes saber. Primero es que Becky todavía te ama, mucho. Sé que parece que eligió una buena manera de demostrarlo, pero fue la primera vez para ambos. Si ella lo dijera, no lo creerías, pero te lo digo como el simple hecho que es. Además, él es un depredador habilidoso y Becky lo hizo pasar por un mal rato antes, en un momento de debilidad. Finalmente cedió. Es un estafador, simple y llanamente. Ahora tiene aspiraciones de perfeccionar su juego y pasar a un nivel más alto de objetivo, utilizando el dinero del acuerdo como dinero semilla para hacerse ver rico, muy rico. Ella se sentía tan culpable por tu muerte y quería acabar entre los dos, pero él la manipuló para que lo mantuviera, pero enfriándolo por un tiempo. Se mudó hace una semana. Tuvieron relaciones sexuales solo por segunda vez esa noche. La vida no es toda rosas y vino para ninguno de los dos. Tom pasó las próximas horas contándome los pros y contras de estar muerto. Luego concluyó, bueno, tengo que irme, te echaré un vistazo de vez en cuando. Si me necesitas, llámame, solo grita mi nombre tan fuerte y tan largo como puedas. Tengo otros espíritus para guiar, así que tal vez no pueda venir de inmediato, pero llegaré tan pronto como pueda. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedo hacer que esto sea menos terrible? Quiero decir, parece que alguien está tratando de echar sal en mis heridas, ¿no crees que ya he sufrido lo suficiente? No importa lo que yo piense, toda esta situación es lo que tú haces de ella. Solo tú puedes hacer que sea menos terrible. Tienes algunas cosas en que pensar. Oh, puede que haya una sorpresa para ti, pero no voy a revelarla. Puedes resolver esta por tu cuenta.
Hasta luego, Ken. Con una sonrisa y un gesto, se desvaneció. No podía ni siquiera mirar a Becky, pero seguía a Jim como un halcón cuando ella no estaba cerca. Si se tiraba un pedo, te podría decir que tan mal olía. Si iba a estar cerca de Becky, los dejaba solos, si empezaban a ponerse cariñosos. Sabía que me volvería loco. Tom me había dado algunos ejercicios para aprender a usar y canalizar mis emociones, para transmitir un mensaje a los vivos. Comencé a usar mis gemidos fantasmales para enviar mensajes de una sola palabra. Me costaba mucho emocionarme tanto, así que no podía enviar otro mensaje durante unas horas. Estaba mejorando en ello. Un día, estaba en la sala de estar mientras Jim veía béisbol en mi pantalla grande. No me lo puedo creer. Es un maldito fanático de los Cubs, y le estaba enviando un mensaje de que lo consideraba un idiota. Parecía que él no recibió ese mensaje. Cuando agité salvajemente mis brazos mientras dejaba volar mi gemido fantasmal, rocé una pantalla de lámpara y la hice temblar. Me asusté más a mí mismo que a Jim. Si me enfocaba más en mi dolor, tal vez pudiera afectar un poco al mundo físico aquí y allá. Tom me había dicho que algunos de sus espíritus habían desarrollado esa habilidad con el tiempo, pero por lo general tardaba mucho tiempo. Unos días después, Becky estaba en el trabajo y él estaba por la casa porque había perdido el suyo, supuestamente, debido a un despido. Hablaba con la persona al otro lado de la línea y era obvio que era una mujer. Hola, amor, es bueno escuchar tu voz otra vez. ¿Estás fuera? Hizo una pausa. Sí, supongo que fue una pregunta tonta. Al menos solo tienes 90 días. Escucha, tengo un objetivo y debería tener esto resuelto en unas semanas. ¿Estás bien donde estás? Deberías tener algo de efectivo que dejé en el banco para ti del último trabajo que hicimos juntos. Realmente no puedo enviarte más dinero en este momento. Tengo que mantener las apariencias. Ella piensa que soy un banquero de inversiones. Sé que no es mucho, pero ¿puedes hacer que dure? El pago en este será nuestro mayor golpe hasta ahora, y si apareces, podríamos arruinarlo. Después de una pausa más larga, porque sí sé que estás cerca de mí. Sabes que tendré que venir a ti por un poco de ese dulce amor de ese cuerpo ardiente. Confía en mí en esto, la mujerzuela con la que estoy ahora no puede ni compararse contigo. Simplemente, no es tan apasionada en la cama, y ni hablar de falta de imaginación. Wow, la estúpida vaca podría ganar el premio a la mojigata del año, pero, entonces de nuevo, su viejo acaba de palmar. No, no lo maté, más bien nos vio haciéndolo y salió disparado. Lo finiquitó un borracho, y estamos esperando el acuerdo del seguro. Eso y el dinero de su póliza de seguro de vida es suficiente para dejarnos muy bien. Si tienes suficiente para quedarte donde estás, por favor, hazlo. Podemos llamarnos casi todos los días mientras ella esté en el trabajo. Realmente no quiero correr el riesgo de arruinar esto, hay demasiado en juego. Sí, ella está en el trabajo ahora mismo, y te echo tanto de menos. Después de eso, degeneró en sexo telefónico. No me quedé para eso. Como miembro del grupo de los casi muertos, pero no del todo vivos, no dormía como los vivos. Cuando me cansaba, por lo general durante el día, me desvanecía, solo para volver a aparecer unas horas más tarde. Esto me dejaba muchas horas por la noche, donde estaría completamente aburrido sin nadie con quien hablar siquiera. Y ni siquiera podía ver la televisión basura por encima del hombro de alguien. Estaba solo y miserable y hablaba solo constantemente. Llegué a ver a la mujer, en realidad solo una protuberancia cubierta en la cama en una habitación oscura, ya que todavía no podía soportar verla después de lo que había hecho, que solía amar. En la cama con el estafador que vaciaría sus cuentas bancarias, dejándola tan vacía como me dejó a mí. El karma puede ser una perra, especialmente si te casas con una. Por otro lado, no quería que él se saliera con la suya tampoco. ¿Había alguna manera de dejar que él obtuviera mi dinero de muerte de ella? Dado que lo único que hizo para ganarlo fue traicionarme, y aún así no permitir que él se beneficiara de ello. Si la había, ¿cómo podría hacer que sucediera? ¿Con mis extremadamente limitadas formas de comunicarme con el mundo de los vivos? Tenía mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, o al menos eso parecía. Tampoco había decidido qué acción debería tomar para ayudarla. Estaba en lo correcto con mi evaluación anterior de esta situación, esto era horrible. 2 semanas en mi tormento, comencé a elaborar un plan usando fragmentos de información que obtuve al observar cómo Jim planeaba robar mi dinero de muerte a Becky. Planeaba transferirlo todo a un banco en las Islas Caimán, unas horas después de que el cheque del seguro se despejara. Una vez confirmado en su cuenta, iba a irse en medio de la noche, encontrándose con su cómplice, Jane, en su camino a unas vacaciones bien merecidas, según sus palabras, en las Bahamas. Entonces, si lo cronometraba correctamente, él transferiría el dinero. Luego de alguna manera podría entregar la evidencia de sus crímenes a las personas adecuadas. Y con suerte podrían arrestarlo antes de que abordara su avión. Estaba trabajando en los detalles de cómo conseguir pruebas en su contra, y cómo hacer que la gente lo supiera, cuando recibí la sorpresa que Tom había predicho.
Jim y Jane hablaban al menos una vez al día mientras Becky estaba en el trabajo, y siendo el interesado que era, siempre escuchaba. Jane había estado expresando sus preocupaciones con él sobre sus actividades en el dormitorio con Becky, cuando Jim reveló la verdad. Amor, no estoy acostándome con ella tanto, muy poco, como máximo una vez a la semana. Sí, estar embarazada disminuye su deseo sexual. ¿Qué? Grité. 1000 preguntas comenzaron a pasar por mi mente. Jim se rió. No, no es mío, me hice la vasectomía hace años, ¿recuerdas? Ella estaba casi un mes embarazada cuando finalmente la seduje, e incluso ella no lo sabía. Ella se asustó absolutamente cuando se le retrasó el periodo. Ya se sentía bastante culpable después de que nuestra primera vez llevara a la muerte de su viejo. Pero estar embarazada, y ni siquiera saber quién es el padre, se rió nuevamente. ¿Sabes que me llamó tan pronto como regresó del médico? Todavía había estado tratando de darle consuelo, entre comillas, a distancia porque me alejó después del accidente. Se calmó un poco después de que le dije que me habían arreglado, debido a un defecto genético en mi familia. Unos días después, me dijo que estaba considerando un aborto, porque pensaba que no podía lidiar con un recordatorio constante de su traición a Ken. Su familia la convenció de que un pequeño pedazo de Ken viviría, por supuesto, no sabían que hicimos lo sucio. Justo ahí en la cocina de la iglesia, se rió nuevamente. Mi ira alcanzó nuevas alturas, mientras él se jactaba y exhibía el dolor de Becky. Ella era mi esposa, amaba a mi esposa. Sal de aquí, y grité en su cara, como nunca lo había hecho antes. Se levantó de la silla y miró alrededor en pánico, creo que esta vez me escuchó. Mi ira no estaba disminuyendo y no había notado su reacción. Recorrí la habitación tratando de tirar cosas o romper cualquier cosa que pudiera tocar. Sí, logré derribar un arreglo de flores de plástico y un marco de fotos de nuestra boda. Jim estaba realmente asustado. Sostenía el teléfono lejos de su oído y Jane le preguntaba en voz alta qué estaba pasando. Dirigí mi atención hacia él y corrí directo hacia él, bueno, a través de él. Esta vez, lo sintió. Mierda, ¿qué demonios está pasando aquí? Jim gritó. ¿Quién está aquí? Sal ahora mismo y no te arrestaré. Pasé de estar enojado a confundido, hasta que me di cuenta de que ese idiota había escuchado, sentido y visto lo que hice. Me reí más fuerte de lo que jamás había hecho, parcialmente por el miedo en su rostro, principalmente por el alivio de todas las emociones reprimidas. ¿Quién se está riendo? Puedo escucharte riendo, muéstrate ahora mismo y no te arrestaré. Ni siquiera había considerado que él pudiera escucharme reír. ¿Era todo por las emociones reprimidas? ¿O estaba él simplemente en un estado muy receptivo debido a mis otras acciones? No estaba seguro, pero pensé en intentar algo. Me acerqué a su oído y grité, soy Ken Goodman y he vuelto. No, no puede ser tú, estás muerto. ¿Qué está pasando? No puedes engañarme, ¿cómo estás haciendo esto? Soy un fantasma, idiota, grité de nuevo. Debo haber perdido mi enfoque emocional, porque él no reaccionó a eso. De todos modos, me estaba cansando, lleno de emociones confusas y habiendo reído más de lo que había hecho en años. Varias horas después, cuando volvía a aparecer, casi era hora de que Becky llegara a casa. Después de mis proclamaciones, me di cuenta de que todavía la amaba, pero realmente odiaba lo que ella me había hecho, a nosotros. Sin embargo, si estaba embarazada con mi bebé, tenía que verla, necesitaba tocar, o al menos intentar tocar su vientre. Necesitaba confirmar que ella tenía a mi bebé dentro de ella. Cuando ella entró por la puerta, la estaba esperando en la cocina. Mientras la miraba, parecía que había perdido peso en general, pero definitivamente tenía una protuberancia de embarazo, más notable por su delgadez. Ella caminó hacia la sala familiar donde ese idiota estaba viendo un juego de los Cubs, en mi pantalla grande. Le dio un beso en la mejilla interrumpiendo su juego antes de sentarse en el sofá cercano. «¿Qué día?», exclamó. «¿Alguna suerte en la búsqueda de trabajo, Jim? Tengo una nueva pista, y aún no he recibido noticias de la entrevista del lunes pasado». No había buscado nada ni había ido a ninguna entrevista. «Eso es bueno, no te rindas. Sé que está difícil ahí fuera en esta economía, pero pronto encontrarás algo». «Oh, no me he rendido, ni siquiera estoy cerca». Volvió su atención al juego. «Corre como si hubieras robado algo, te van a atrapar, idiota, maldición». Lo atraparon. Un pensamiento errante se me ocurrió, si pudiera hacer algo aquí y allá para hacer que los Cubs perdieran más seguido. Sabía que arruinaría su día, pero no podía hacerle eso a todos los fans inocentes, entre comillas, de los Cubs por ahí. Espera, ¿hay algo así como un fan inocente de los Cubs? Después de todo, tenían que saber en qué se estaban metiendo al elegir a los perdedores adorables en primer lugar. Aún así, Wrigley estaba a un par de cientos de kilómetros de distancia, y no quería estar lejos de ese idiota el tiempo suficiente para que hiciera planes que no conociera. Becky rodó los ojos ante la atención de Jim centrada en el juego. Mientras se acomodaba, me acerqué a ella y miré la vida que crecía en su interior.
Lentamente, extendí la mano para acariciar su vientre, y mi corazón se derritió. Cuando la toqué, ella tuvo una sonrisa pacífica en su rostro. Froté ambas manos alrededor de su protuberancia de embarazo, y casi podía sentir el calor de ambos. Y el amor que ella había desarrollado por él. Él, ¿cómo podía saber que era un él? Podía sentir que iba a tener un hijo, y en ese segundo, todo se volvió real para mí. Becky cerró los ojos y se relajó, disfrutando del vínculo emocional que ahora teníamos los tres. Con mi mano derecha, alcancé su útero y lo toqué, para que él sintiera mi amor. Moví mi otra mano hacia la mejilla de Becky y su cabeza se inclinó hacia ese lado, tal como lo hacía cuando solía tocarle la cara. Estuvimos en éxtasis durante varios minutos hasta que... «Consigue alas, maldita pelota», estaba gritando Jim. El locutor estaba usando la frase estándar, se va, mientras la pelota de potencial jonrón se acercaba a la cerca del jardín, y cae justo dentro de la cerca. Estuvo muy cerca, solo una carrera para los Cubs. Estaba enojado con él por arruinar nuestro momento, así que me levanté y traté de golpearlo en la cabeza. En realidad no conecté, pero me hizo sentir mejor. Enfoqué mi ira por un momento y apunté mi dedo al botón de encendido del control remoto. Y logré apagar la TV. Jim estaba a punto de acusar a Becky de apagarlo, cuando se dio cuenta de que tenía el control remoto en el brazo del sillón reclinable en el que estaba sentado. Y estaba demasiado lejos para que ella lo alcanzara. «Debo haber presionado el botón sin querer», dijo en voz alta, reconfortándose después de los eventos de hoy. Luego notó que Becky parecía muy confundida. «¿Estás bien, cariño?» «Ya, debo haberme dormido por un momento». Se reorientó. «Es lo más extraño, pero soñé que Ken estaba aquí, me estaba abrazando a mí y a mi bebé. Se sentía tan maravilloso que no quería despertar», suspiró. Luego su rostro se volvió triste de nuevo al extrañar tanto a Ken. Jim sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y se puso un poco nervioso al mencionarse mi nombre. Inusual para él, pero no fuera de lo común después de su experiencia esta mañana. «Bueno, él no está aquí, yo estoy. Estaré contigo en todo esto, incluso criaré a su hijo como si fuera mío, te lo he prometido. Lo sé, y eres un buen hombre por quedarte conmigo. Sé que no he sido la mujer más fácil de convivir desde el accidente, y mi embarazo no ha ayudado en nada. Voy a empezar la cena». Él la tenía engañada y completamente bajo su control, pero era un estafador profesional. La seguí hasta la cocina, y cuando ella alcanzó algo de un estante alto, rodeé su cintura con mis brazos, como había hecho tantas veces antes. Simplemente, la abracé, y ella pareció sentirme, ¿o fue mi amor, otra vez? No fue tan intenso esta vez, pero igual de agradable y cálido. En un momento, me sacudió, como si fuera un remanente de un buen sueño que interrumpía su tarea. Supongo que eso era lo que era. Cuando estaba vivo, no me gustaba abrazar, porque me ponía sudoroso y caliente muy fácilmente. Si era antes o después del sexo, disfrutaría del resplandor posterior con un buen abrazo, pero corto. Ocasionalmente, durante las frías noches de un invierno en Illinois, podía acurrucarme en el sofá viendo una película con Becky, bajo una manta que había tejido su abuela. Pero eso era todo. Desde mi muerte prematura, ese abrazo fue la mejor sensación que había tenido, punto. Me sentí cálido por dentro y casi vivo de nuevo. Comencé a acurrucarme con Becky todas las noches después de eso. Encontré la forma de entrar en sus sueños unas cuantas veces, acariciándole la cabeza mientras soñaba. Tuvimos conversaciones de cierto tipo. Es difícil comunicarse con los vivos, y mis talentos no eran lo suficientemente buenos como para mantener el vínculo abierto por mucho tiempo. Mis mensajes para ella estaban dirigidos a proteger y velar por los mejores intereses de mi hijo por nacer. Si iba a crecer y ser emocionalmente estable, no podía tener una madre llena de culpa y consumida por esos pensamientos cada vez que su hijo le recordara a su padre, ¿verdad? Mis sentimientos de traición se convirtieron en ira dirigida hacia mí mismo, por descuidarla, y hacia Jim por seducirla. Empecé a perdonarla por el bien de mi hijo y por los momentos felices que pasamos juntos. Mi primer mensaje pensado para ella fue que estaba muy feliz de tener un hijo. Quería saber cómo lo sabía. Le dije que la estaba cuidando a ella y a él, y que haría todo lo posible para asegurarme de que ella fuera feliz, y de que él creciera siendo un buen hombre. La siguiente noche, le dije que ya no debía llorar por mí. Necesitaba encontrar a un buen hombre para ayudar a criar a mi hijo. Él necesitaría una figura paterna fuerte en su vida. Ella tendría que seguir adelante. Se resistió a esa idea, aunque ambos sabíamos que ese idiota estaba durmiendo a solo centímetros de distancia. Pensaba que si yo la visitaba así, podría encontrar la fuerza para criar a su hijo sola. Estaba triste cuando le dije que mi tiempo era limitado, así que su plan no era una opción. Pensó que al estar con otro hombre, estaría traicionándome de nuevo. Le dije que eso solo era cierto con este hombre, pero no ofrecí más detalles antes de desaparecer de su sueño. Su relación comenzó a enfriarse después de eso. A pesar de sus mejores esfuerzos, parecía no poder recuperarla.
Se dijo a sí mismo que solo tenía que hacerla durar otras 2 semanas, hasta que pudiera poner sus manos en el dinero. Haría todo lo posible, pero no presionaría demasiado, para que no llegara a un punto crítico. O al menos ella se sentiría muy culpable por echar a un buen chico, nótese la ironía, desempleado de su casa. Varias noches después, le dije a Becky que comprara un dispositivo de grabación activado por voz, y lo plantara en la sala de estar, donde solía recibir sus llamadas de Jane. Ella me preguntó por qué necesitaba hacer esto. Le dije que se volvería evidente cuando lo hiciera. Le llevó 3 noches de sueños convencerla, pero finalmente cedió. La noche después de que lo instalara, le dije que se preparara para una verdad brutal, que se revelaría cuando escuchara la grabación al día siguiente. Ya que lo había escuchado incriminarse bastante bien esa mañana. Le dije que se mantuviera tranquila y que tuviera a una amiga cercana con ella cuando la escuchara, pero que no lo hiciera en casa. Agarró el grabador de debajo de la mesa auxiliar, mientras salía por la puerta para ir al trabajo al día siguiente, y llamó a Jenny, su mejor amiga del trabajo, para tener una reunión a puerta cerrada en su oficina. Explicó que su confianza en Jim estaba fallando, así que plantó este dispositivo y quería tener a alguien con ella cuando lo escuchara, por si acaso. Escucharon a Jim hablar por teléfono con Jane y ambas estaban en shock y lágrimas en poco tiempo. Él menospreciaba a Becky de todas las formas que se le ocurrían. Le dijo a Jane cuánto esperaba con ansias huir con ella, y cómo contaba los días hasta entonces. Le preguntó si la cuenta en las Caimán estaba configurada, y obtuvo la información de ella para la transferencia. Incluso discutió el plan con Jane, y le dijo que la fecha estaba fijada para el depósito, que compraría los boletos de avión al día siguiente. Jenny la consoló y cuando se calmaron, Jenny dijo, Becky, tienes que llamar a la policía. No sabes qué podría hacerte si descubre que lo sabes, no puedes volver allí sin alguna protección o plan. Tienes que pensar en el bebé también. Después de un poco de insistencia, Becky se tomó la tarde libre y la pasó con el departamento de estafas y el fiscal de distrito, contándoles su historia y dejándolos escuchar sus pruebas. Esa noche, Becky tuvo muchos problemas para conciliar el sueño al lado de un criminal conocido, pero cuando finalmente lo hizo, yo estaba allí. Quería saber cómo lo sabía. Simplemente, le dije que había pocos secretos en este lado. Ella preguntó por qué no simplemente le había dicho lo que Jim estaba haciendo, y le respondí que probablemente no me hubiera creído. Los estafadores como él eran bastante buenos haciendo que la gente creyera lo que querían. Estaba preocupada por la seguridad del bebé, y le dije que aún no había lastimado gravemente a nadie, y era muy probable que simplemente huyera si pensaba que lo habían descubierto. Ella me dijo que la policía iba a tender una trampa y que necesitaban unos días para hacerlo. Necesitaban que ella actuara como si no pasara nada. Le dije que ayudaría en lo que pudiera, pero no permitiría que le hiciera daño a ella ni al pequeño Ken. Pequeño Ken se sentó derecha en la cama, con los ojos abiertos. Su movimiento repentino me asustó y caí silenciosamente al suelo. Jim también se despertó, un poco adormilado, y preguntó, ¿estás bien, cariño? Oh, sí, estoy bien. Acabo de tener un sueño sobre cómo debería llamar al bebé. Lo voy a llamar Kenneth Ryan Goodman Jr. Pero le dijiste al ginecólogo que no querías saber si es niño o niña, ¿y qué pasa si es una niña? Definitivamente, es un niño, y llevará el nombre de su padre. Está bien, ahora vuelve a dormir. Becky se relajó un poco más con Jim después de eso. La policía no quería acelerar el cronograma para no alertarlo. Colocaron dispositivos de escucha en la casa y le dieron a Becky una pulsera con un botón de pánico, para que si Jim intentaba hacerle algo, ella pudiera pedir ayuda día o noche. Observé a Jim y le informé a Becky que no tenía ni idea de que estábamos sobre él y su plan. Una noche, Becky me preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué estaba haciendo todo lo posible para ayudarla, después de que hubiera traicionado nuestro amor como lo hizo. Le dije que la había perdonado. Aunque yo tenía parte de la culpa por haberla descuidado, Jim era quien merecía mi ira. Aprovechó al máximo la situación, como era su naturaleza, y ella fue manipulada por un profesional. Al principio, solo quería tener sexo mientras encontraba una víctima para su próximo timo, pero de repente, con el dinero del seguro entrando, ella se convirtió en la víctima. Tenía cierta responsabilidad en esto, pero como no tenía que preocuparme de que me engañara de nuevo, me resultó fácil poner el interés de mi hijo por encima de todo lo demás. También le dije que aún la amaba, a pesar de sus errores. Ella profesó un amor inquebrantable por mí también. Le dije que dejara espacio en su corazón para otro, uno que ayudara a criar a mi hijo. Y posiblemente a sus hijos también. Haría todo lo posible por guiarla hacia un buen hombre. Ella no quería pensar así, no después de todo lo que había pasado. Le pregunté cómo se sentiría si fuera ella la que hubiera fallecido. ¿Querría que yo encontrara a alguien para ayudar a criar a nuestro hijo de la mejor manera posible? A regañadientes, lo entendió. Le dije que dejar que alguien más entrara en su corazón no me expulsaría a mí. Le recordé que tenía un gran corazón con mucho amor,
y que tendría la vida más feliz posible si pudiera recordarlo. Era hora de que me desvaneciera y ambos descansáramos. Era el día antes de la transferencia del dinero, cuando nos enteramos de que Jane había venido a la ciudad, y se estaba quedando en un hotel cerca del aeropuerto. Jim había estado llevando algunas cosas para ella que quería llevar consigo, como las joyas de Becky. Sabía que tendría que dejar la mayor parte de su ropa atrás para no alertar a nadie, lo que no le preocupaba demasiado, porque compraría más y mejores ropas para adecuarse a su nueva imagen. También había pasado la última parte de la mañana y la tarde en el hotel, disfrutando de los atributos físicos de Jane. Cuando llegó el momento, Jim se levantó de la cama a la 1 de la madrugada. Fue a su computadora portátil y configuró la transferencia. Cuando recibió el mensaje de transferencia confirmada de la policía, no del banco como pensaba, envió un mensaje de texto a Jane para que lo recogiera. Se vistió y robó un par de cosas de la casa que le habían llamado la atención durante su estancia. Becky fingió estar dormida, pero se levantó cuando escuchó cerrarse la puerta principal. Lo vio meter una pequeña bolsa en el maletero, dar un beso ardiente a una mujer atractiva que nunca había visto antes, y subir al coche. Respiró aliviada. Llegaron al aeropuerto a las 2 para su vuelo de las 4 a Atlanta, donde cambiarían de identidad y volarían a Miami. Cambiarían de identidad nuevamente y tomarían un crucero a las Bahamas. La seguridad del aeropuerto los detuvo cuando pasaban individualmente por el escáner de equipaje. Cuando ambos estuvieron seguros en el área de detención, fueron arrestados y llevados a la comisaría, donde fueron formalmente acusados de una larga lista de delitos. Iban a pasar mucho tiempo en prisión. Más tarde, Becky tuvo que ir a la comisaría para identificar las cosas que Jim había tomado como robadas, cuando conoció a un hombre nuevo del despacho del fiscal de distrito. Solo llevaba un par de años fuera de la escuela de leyes, pero era viudo y tenía una hija de 2 años. Cada vez que se acercaban el uno al otro, uno de ellos dejaba caer algo o chocaba con el otro. Después de un tiempo, captaron la indirecta, y él la invitó a cenar. Menos mal que lo hizo, solo me quedaba 1 o 2 bromas más en mí. Esa noche, le dije a Becky que Joe, el chico que había conocido hoy, era realmente un buen hombre, que sería un buen esposo y padre, y si había alguna química entre ellos, no debería dejarlo escapar. Ya sabía que habría química, pero no quería dar nada por sentado ni arruinarlo para ellos. Le dije, con lágrimas en los ojos, que creía que mi tiempo se estaba acabando o muy pronto lo haría. Le dije que no tuvimos la oportunidad de despedirnos la última vez. Y como no estaba totalmente seguro de cuándo me iría, deberíamos decirlo ahora. Ella no quería que me fuera, le dije que yo tampoco quería irme, pero haría lo que pudiera para cuidar de ella y de mi pequeño Ken. En su sueño, nos abrazamos y nos aferramos tanto el uno al otro. En la cama, moví mi mano hacia su vientre, y toqué a mi hijo como lo hice aquel día hace un par de semanas. De vuelta en el sueño, Becky y yo estábamos abrazados, con el pequeño Ken entre nosotros. Nos besamos y sentí que me desvanecía. Adiós, mi amor, vive una buena vida y nos encontraremos de nuevo, te amo. Ella respondió que me amaría hasta el fin de los tiempos, mientras me desvanecía ante sus ojos. Becky lloró hasta que se despertó. Se dio cuenta de que aunque realmente estaba sola ahora, yo estaría allí de formas que ella no podía entender. Yo la estaba mirando y mi corazón se rompía. Sentí el brazo de Tom en mi hombro. Es hora de irse, me dijo. No quiero irme, necesito quedarme aquí y cuidar a mi hijo, necesito. Cállate, bobo. Empezó a flotar conmigo lejos de la casa, lejos del suelo y de la tierra. ¿No has oído hablar de los ángeles guardianes? Esta historia es un poco triste, por cómo será todo para Ken, que muere y se entera de que va a tener un hijo. Y aunque al final él se transformara en un ángel guardián, ciertamente no es ideal. Por su parte, el infiel recibe su castigo, junto con la otra mujer. En cuanto a la esposa, en muchas historias queremos también venganza contra ella. Pero en esta se hace difícil odiarla después de todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería haberse vengado de ella? No olvides dejar un me gusta y una suscripción al canal.